Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Dios nos ha bendecido con un día más de vida. Estamos aquí, estamos de pie, estamos luchando, estamos creyéndole a Dios más que nunca que las cosas que Él dijo para nosotros se van a cumplir. Hoy no estoy solo, me acompaña un siervo de Dios que nos va a contar su testimonio, nos va a hablar acerca de Él, de lo que ha pasado en su vida, lo que Dios ha hecho, porque todos tenemos algo que contar, todos tenemos una vivencia, todos tenemos una palabra que puede conectar con alguien, todos tenemos un testimonio que de alguna manera alguien en algún lugar del mundo puede estar viviendo lo mismo. Hoy estoy aquí con un siervo de Dios, él se va a presentar, profeta. Dios te bendiga. Dios te guarde, mi amén, hermano. Profeta, tu nombre, gloria a Dios, ¿de dónde eres? Háblanos acerca de ti. Bueno, mi nombre es José Gabriel. Actualmente residimos en Monte Plata, casado por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y actualmente, bueno, siempre me he congregado en la Iglesia Cristiana Reformada, central aquí en Monte Plata. Amén, gloria a Dios. Me bendice escuchar eso, profeta. Me siento regocijado, me siento bien. Creo que Dios nos ha dado el privilegio de que nosotros conozcamos este testimonio que va a estar poderoso, que creo por el poder de Dios que vamos a ser edificados. Profeta, cuéntanos, ¿cómo fue tu vida, tu entorno, tu crianza? ¿Te convertiste? ¿A qué edad? ¿Cómo se trata Cristo? Bueno, que la gente sepa acerca de eso. Amén, amén, así es. Bueno, a diferencia de muchos testimonios que nosotros hemos escuchado de personas que han venido al Señor por X o Y situaciones, mi caso es un poquito diferente. Sí. El caso mío fue que desde mi nacimiento, desde que tengo conocimiento, estoy sirviendo al Señor. O sea, estoy dentro de la iglesia, aunque no quiere decir que aunque yo me crié, fui a la iglesia, participé como niño en las escuelas bíblicas y dominical, eso me hacía un cristiano. Amén. Wow, impactante. Tú nos acabas de contar que te criaste dentro del Evangelio. Amén. Fuiste criado dentro del reino de Dios. Y fuiste criado dentro de la iglesia, pero nos acabas de decir, comunicarle a los que están ahí, que no todo el que está en la iglesia desde pequeño, aunque vaya a la escuela bíblica, aunque participe en los cultos de niños, no significa que ha tenido un encuentro con Dios, ¿verdad? Exacto. Entonces yo quiero que usted nos cuente acerca de eso. Usted ya como niño en la iglesia, va a la iglesia, quizás por imposición, por obligación, porque tus padres te lo imponían, pero dentro de eso, ¿cómo tú tienes tu encuentro con Dios ya? Porque como quiera que sea, aunque te criaste, hubo un punto donde tú tuviste un encuentro con Dios. ¿Cómo se generó todo eso, profeta? Bien, como usted bien decía, sí, yo me crié dentro de la iglesia, fui una de las personas que siempre estuvo ahí en la iglesia, en todos los cultos de niños y todo eso, pero a sinceridad nunca me sentí cristiano. Ahora bien, eso no quiere decir que independientemente de, como otras personas han tenido su testimonio, yo no haya tenido el mío como un encuentro con Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo. Yo podría decir que mi vida dentro de la iglesia fue un poquito difícil, porque mis padres como cristianos y tratando de darnos un buen ejemplo como cristianos, nos hablaban más del infierno antes que ellos como padres en nuestra crianza. Entonces yo podría decir que eso causó en mí cierto miedo, cierto temor, porque yo a destiempo estaba escuchando cosas espirituales que yo como niño no entendía. Y no simplemente escuchar, comencé a sufrir situaciones espirituales desde niño, las cuales me marcaron, de verdad que sí. Wow. Profeta, tú dices que le manda ese mensaje a los padres que llevan a los niños a la iglesia y desde niño le dicen al niño, te vas a ir al infierno, te vas a perder, ya tú coges candela, ya tú tienes 12 años, tú te puedes perder, el diablo te puede llevar. Sí. Todas esas cosas que van marcando al niño
que van marcando la vida de un niño que no sabe su coeficiente intelectual, no sabe discernir, gloria a Dios, como el Señor le dijo a Jonás respecto al pueblo de Nínive. Le dijo, hay un grupo de gente que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, no justificando a Nínive, sino hablando respecto a gente que no tenía conocimiento de qué era Dios ni de qué lo que estaban haciendo. Así los padres marcan a los hijos con un mensaje que quizás la intención es marcar, ayudar al niño que se salve, pero no son las palabras ni el formato correcto en un tiempo donde un niño todavía no comprende acerca del reino de Dios, del infierno. Entonces usted me dice que eso le marcó y le trajo experiencia. Yo quiero escuchar de sus labios esa experiencia, en qué área le marcó, tuvo algún sueño, le dio algún temor, en qué le marcó, qué frustración creó en usted escuchar todo el tiempo que sus padres le hablaban del infierno, de que se iba a perder, de que iba a coger fuego, que si no se convertía el diablo se lo iba a llevar. Hábleme de eso. Bueno, ¿qué podría decirte? Una de mis experiencias como niño, y no simplemente niño, sino a ser dominicano de ascendentes haitianos, Amén. Nosotros traemos tras nosotros traemos como algo que nos sigue, Gloria que a nos Dios. persigue. Porque aunque, bueno, podría decir mi madre fue una de las personas que ella siempre tuvo esa visión de ser cristiana, Gloria. a diferencia de sus padres. Gloria. Los padres de ella, podría decir mi abuelo fue brujo. Gloria a Dios. No lo conocí ni nada, pero mi madre, según la historia que ella nos cuenta, salió huyéndole a esa situación. Dios mío. O Te voy a interrumpir. Sí. Su mamá vivía con su papá y le salió corriendo a eso porque él era brujo y ella no quería tener que ver con eso. Exactamente. Siga, exactamente. Profeta. Pero como nosotros sabemos, las cosas espirituales no se quedan ahí. Gloria. ¿Por qué? Porque incluso nosotros, aunque estamos cubiertos bajo el manto del Espíritu Santo, en ciertas ocasiones recibimos ataques por situaciones que quizás nosotros no entendemos y nosotros no sabemos. Gloria a Dios. Podría decirte que dentro de esos ataques, yo como niño no podía dormir. Gloria. Cuando yo tenía alrededor de 8 o 9 años, yo no dormía. Y llegó un tiempo que para yo poder conciliar el sueño, mi mamá tenía que ponerme una Biblia debajo de la almohada con un salmo abierto para yo poder conciliar un poco el sueño y poder descansar. Dios mío. De verdad que sí. Eso me marcó tanto que ahí fue que comenzaron los miedos, porque los sueños, las experiencias que yo comencé a tener de niño comenzaron a marcarme, a trastornarme de una manera significativa. ¿Por qué? Porque al ser un niño no entendía esas cosas espirituales que estaban pasando a mi alrededor. Wow. Y yo yo trataba de encajarlas solamente en lo que yo sabía y en lo que yo conocía. Eso fue una de las cosas que me marcó. Recuerdo que hubo una vez, voy a decir esto. Dígalo, profesor. Cuando nosotros tenemos propósitos, cuando Dios tiene un propósito en cualquier hermano, no importa en la manera en cómo Dios te llame, si Dios decidió que te va a usar como sea. Así es. Y yo fui una de las personas que, aunque yo no me veía como cristiano dentro de la iglesia, nosotros en momentos no emocionábamos al ver predicadores que venían y hacían cosas sobrenaturales, y nosotros, como escuché otros que decían, nosotros queremos ser ejemplos de eso. Tanto así que mi mamá me enseñó a orar desde pequeño antes de dormir, y mis oraciones siempre era diciéndole al Señor: Señor, yo quiero ser predicador. Yo quería ser como Juan Carlos Harrigan, que ese era el más conocido en ese tiempo, yo siendo muchacho. Yo siempre le decía al Señor, yo quería ser, pero tenía algo. Cada vez que yo le decía al Señor, me gustaría hoy soñarme, en una oración, me gustaría hoy soñarme predicando, me soñaba reprendiendo. Dios mío. Cada vez que yo le decía, Señor, me quiero soñar con esto, siempre me soñaba como que yo tenía una lucha constante y ni siquiera sabía con lo que yo estaba luchando. Wow. Profeta, es tremendo lo que tú me estás hablando. ¿Tú recuerdas algún sueño, alguno de esos sueños cuando eras niño que te haya impactado mucho? ¿Puedes contarnos una experiencia o uno de esos sueños que tú tuviste que la gente puede escuchar? Bueno, como estaba hablando de propósito, y nosotros como cristianos bien sabemos que no importa el tamaño del propósito que tú tengas, el enemigo nunca ha querido que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Yo tuve desde niño, como
una experiencia que yo podría decirte, tuve varias, porque no, o sea, con todo lo que yo había vivido, todo lo que yo había pasado, no estuviera aquí sentado hablando contigo. Recuerdo una de mis experiencias donde yo me iba a escondidas de mi madre a los montes, a los campos, y me fui y conocí a un señor que hace un tiempo murió. Wow. Ese señor, recuerdo una vez que me dejó cerca de un río. En ese río, él me decía, solo báñate en la orilla, o sea, no te entres en lo más profundo, tú sabes que te podía ahogar, tú no sabes nada. Y nosotros como niños y cabezones, yo fui, me tiré al río y de verdad que yo puedo decir que vi la mano de Dios salvándome, porque solamente sé que yo me iba hundiendo y sentí esa mano de esa persona que me agarró, me sacó. Son cosas que quizás si mi mamá logra ver esta entrevista se va a dar cuenta ahora, Wow. porque fue como tan traumático que nunca pude contárselo. Pero, profeta, tú sentiste la mano que te sacó. Sí. Te jaló, te estaba ahogando y te sacó. ¿Viste una persona después que saliste del agua? ¿Viste a alguien? Sí. Podría decir que fue Dios usando a la persona con la que andaba conmigo, Wow. que cuando él vio en un buen rato que no me veía por ningún lado, se dio cuenta que yo estaba en el agua y me estaba hundiendo. Wow, tremendo. De verdad que sí. Wow. Pero hubo uno de los testimonios que yo podría decir que me marcó, que yo podría decir que eso fue el enemigo haciendo de las suyas para poder matarme o para poder hacer lo que él quería hacer conmigo. Y hubo una vez, nosotros vivíamos en una casita de madera, la habitación de mis padres estaban atrás y la de nosotros estaban adelante. El caso es que yo me levanté esa noche a orinar, voy a la habitación de mi madre, orino y voy y me acuesto. Cuando yo me acuesto, en la esquina de mi habitación, en la parte de afuera, Wow. yo escucho la voz de dos personas teniendo una conversación. Y una de las voces de las personas que yo escucho es la de mi papá. Y como yo creo que quien está allá afuera es mi papá, entonces yo me siento seguro, yo voy a abrir la puerta para yo salir. O sea, me sentía seguro. Wow. Como vi que mi papá estaba conversando allá afuera, era como eso de las 2, las 3 de la madrugada. Pero me sentí seguro y quise como salir, como nunca había salido de noche. Entonces cuando yo voy a abrir la puerta, antes en la casa de madera se utilizaban unos tubos para cerrar la puerta. Cuando yo le pongo la mano al tubo para cerrar la puerta, yo siento como esa incomodidad. Y cuando voy a la habitación de mi papá, ahí está mi papá durmiendo. Inmediatamente yo me doy cuenta de eso, nunca más volví a escuchar a las dos personas que estaban ahí conversando. Esa fue una de las experiencias que yo sé que comenzaron a trastornar mi propósito, por así decirlo, porque Dios tenía propósito conmigo. Wow, profeta, eso es tremendo, me gozo. Creo que cuando Dios tiene un llamado para alguien, Dios permite cosas y Sí, hay así es. situaciones que se dan para Dios atraernos a la presencia del Señor. Te desarrollas como niño en la iglesia, vas a la iglesia todos los días. Cuando tú empiezas a entender acerca del Evangelio, ya de manera seria, o sea, porque nunca te apartaste, nunca hiciste la profesión de fe normal como hacemos los demás, porque el que está en la iglesia y desde niño ya es parte del Evangelio. ¿Cómo te vas familiarizando con la iglesia? ¿Cómo vas conociendo acerca de Dios? Tus experiencias, ya que tú vas conociendo que tienes un llamado de parte del Señor. Bueno, que yo no me había apartado, esa parte sí se la voy a corregir, porque sí llegué a apartarme de los caminos del Señor. Démelo, por favor. Recuerdo yo que nosotros de los adolescentes, cabezones que íbamos a la iglesia por ir, nosotros nos tildaban de que solo íbamos a enamorar las jovencitas de la iglesia. Okay. O sea, nosotros adquirimos esa mala fama. Ay, padre. Fue un poco difícil, sí, porque imagínese usted, dentro de la iglesia, personas que vayan en vez de acercarse al propósito de Dios, que vayan a dañar a la iglesia. Eso es un poco tedioso. Recuerdo que conocí a una chica que se convirtió en la iglesia. Esa chica y yo nos hicimos pareja a escondidas porque éramos adolescentes. Wow. Nadie sabe, o sea, un caos. O sea, le voy a interrumpir. Ustedes dos eran cristianos. Vamos al maestro. Sí. Ustedes dos eran cristianos, adolescentes. ¿Qué edad tenían para yo saber un poquito? Alrededor de 15 años. 15 años. O sea, en la iglesia evangélica, hasta el Sí. día de hoy, no se permiten los noviazgos hasta
los 18 años, que es normalmente como se maneja lo que es los noviazgos o se permite los noviazgos. Ahora, usted es siervo de Dios, ya como niño en la iglesia empieza lo que es una relación escondido de todo el mundo. ¿Qué trajo eso? ¿Qué desembocó esa relación escondida con esa joven que también era de la iglesia, criada también igual que usted? ¿Qué pasó con eso? Bueno, esa relación duró un tiempo escondida dentro de la iglesia, pero un tiempo después las personas se dieron cuenta, ella y yo como dos personas rebeldes nos descarriamos. Wow. Dejamos de ir a la iglesia, comenzamos a vivir una vida un poco fuera de lo común y normalmente cuando hay unas personas que son cristianas que se descarrian, suelen, o sea, su descarriamiento suele ser como un poquito más intenso, sí, como un poquito más fuerte, porque como no vivimos esa vida, entonces nosotros queremos recuperar todo ese tiempo que nosotros habíamos perdido fuera, o sea, dentro de la iglesia, queríamos recuperarlo en el mundo. Dios mío. O sea, usted está explicando, profeta, algo que yo he vivido y he visto en los jóvenes, que cuando un joven se vive en el Evangelio, se cría en el Evangelio, bajo la cobertura del Espíritu Santo, en esa atmósfera especial, cuando sale es como una sed de descubrir, Sí, de conocer. O sea, el cristiano que tiene toda su vida en la iglesia, que ha pasado y pasa en todos los casos, cuando sale al mundo, tiene un comportamiento incluso más acelerado que la gente que está en la iglesia, más que lo que está en el mundo. Cuando una gente del mundo se convierte, que ya ha recorrido y ha hecho de todo, se convierte, lo hace con todo el corazón. Pero el que se aparta, habiendo conocido a Dios desde pequeño, hay como una hambre y empieza a hacer cosas que nunca había hecho. Sí. A usted le marcó esa parte, que usted y ella empezaron a hacer cosas en el mundo como personas peores que los muchachos que ya eran del mundo normalmente. Sí. Cuéntanos, profeta. Bueno, yo hay cosas que quizás la podría decir porque puede que edifique a alguien, pero sí, de verdad que no me, o sea, me avergüenzo. Amén. Porque ser una persona que conoció a Dios, sí, hice cosas escondidas que hasta ahora nadie lo ha sabido. Llevé una vida como muy intensa, tanto así que la chica salió embarazada de mí, tuvo un hijo. Llegué a untarme con personas que consumían cigarrillos, ciertas sustancias. Recuerdo una sola vez y me arrepentí porque aunque nosotros estamos en el mundo, nosotros sentimos como esa pequeña esencia del Espíritu Santo que nos reprende. Amén. Porque nosotros sabemos que estamos haciendo cosas que no son idóneas a los criterios que nosotros tuvimos dentro de lo que es el camino del Señor. Wow. Recuerdo una vez que estaba en un río compartiendo, en la cual dentro de ese río había un grupo de muchachos y nosotros, para poder estar a la onda, podríamos decir, ellos estaban consumiendo marihuana y yo recuerdo que con un amigo nosotros comenzamos a inventar solo ese día, pero llegamos a ese día a consumir. ¡Wow! Tremendo. Sí. Usted me acaba de dar en el clavo la palabra que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando la Biblia habla de su camino, no está diciendo el camino del evangelio, en el camino que tú llevas. Cuando tú instruyes al niño en un camino correcto, exacto, cuando el niño es viejo, no se aparta de él. Aparte de que usted se fue al mundo, empezó a tener una mala conducta, pero ese temor, ese conocimiento de Dios fue el que produjo o tenía en usted ciertas restricciones. Que cuando usted quería abordar el mal con toda la fuerza, tenía esa reprensión de su espíritu, en su alma. Y juntarse con personas incorrectas. Mire lo que tiene que ver con juntarse con personas incorrectas. Miles de jóvenes, millones de jóvenes han caído en el mundo de la droga, del alcohol, simplemente por complacer a un amigo, porque alguien más lo está haciendo y ellos para probar han caído y han terminado en el vicio porque alguien le dio a probar. Gracias a Dios, al Señor Jesucristo y a ese plan poderoso que Él tiene con usted, permitió que usted lo probara y que eso no causara un efecto en usted, o sea, que usted no enganchara con eso. Porque hay gente que, todo el que está atrapado en ese vicio no comenzó como un profesional vicioso y empezó simplemente alguien le brindó por estar en la onda, por estar en el can, en el coro, por ser parte de algo, dame un chin, probó, pero gracias a Dios por su misericordia. Bueno, se apartó, caminó por esos caminos, salió embarazada la joven. Entonces, ¿cómo ya viene lo que es la reconciliación? Usted
cómo es tocado, cómo le impacta a Dios. Háblenos de eso, profeta. Queremos escuchar esa palabra. Bueno, recuerdo yo que cuando yo decidí aceptar al Señor, ya yo vivía con la chica. Sí. Estaba en los últimos términos del embarazo. Wow. Ella había aceptado al Señor, pero yo no. Entonces, en ese tiempo yo estudiaba de noche. Estaba estudiando, yo iba a la iglesia y todo, porque ella iba a la iglesia. Comencé como a retirarme un poquito más de la calle y comencé como a volver a mis inicios, por así decirlo. El caso es que yo recuerdo que un día fui a la iglesia, me convertí ni siquiera porque quería hacerlo, sino para que ella estuviera tranquila, para que ella se sintiera bien. Y de paso, entonces ahí fue que con el tiempo comencé a tener un encuentro con Dios. Wow. A diferencia de mí, ella se había convertido por el embarazo. Ella tenía temor a que en la cirugía del embarazo ella muriera. Gloria a Dios. Y ella se perdiera. Entonces eso fue lo que hizo que ella se convirtiera. Con el tiempo, cuando ya el niño tenía aproximadamente unos meses, ella se descarrió, yo seguí firme, seguí firme en los caminos. Y recuerdo una palabra, cuando yo comencé a hablar con ella y a incitarle que volviera, que ella me dijo, no le voy a decir que fue el mismo diablo que la utilizó para decir esa palabra, pero es lo que se ve. Recuerdo que ella me dijo, es que a mí me mandaron del infierno para yo llevarte conmigo. Dios mío, Padre. Eso fue una de las cosas que me marcó. Wow. En el tiempo que yo duré viviendo con ella, y ahí fue que yo entendí que ya la relación no tenía ningún tipo de esperanza. Y recuerdo una palabra que me dijo mi pastor, quizás él no la recuerda, pero él me dijo una vez, se acercó a mi casa y me dijo, las cosas que inician mal, terminan mal. Y yo pude ver ese término de esa relación. El caso es que luego de eso, cuando yo comencé, me bautizo, comienzo a salir con los amigos a predicar, comienzo a ver la gloria de Dios manifestándose, pero aún así no me sentía lleno, no me sentía conforme. Incluso recuerdo que mis oraciones al Señor, como yo conocía los testimonios de mis amigos, mis oraciones al Señor, al yo criarme dentro de la iglesia, era que yo quería tener un testimonio propio. Dios mío. Y puedo decirte que algunas veces nosotros pedimos cosas que nosotros ni siquiera sabemos que desaten el mundo espiritual. Gloria. ¿Por qué? Porque inmediatamente yo digo eso, ahí comienzo yo a derrumbarme nueva vez. Gloria a Dios. Comienzo yo a volver a cero. ¿Por qué? Porque ya lo que yo vivía dentro de la iglesia, lo estaba viviendo, los golpes que yo estaba recibiendo me estaban doliendo tanto que no supe que yo había decretado una palabra en el mundo espiritual y esa palabra me estaba siguiendo. Wow. Porque recuerdo yo que en el trabajo actual en el que me encuentro, yo recuerdo que hablé con un amigo, le dije, mira, yo me voy a enganchar, pero yo no me quiero enganchar ni en la guardia ni en la policía, porque yo no quiero ser militar. Gloria. Y él me dice, no, pero vamos para la guardia. Vamos para la guardia. Y yo le decía, no, para la guardia no. Entonces nosotros decidimos engancharnos a ser penitenciarios. Gloria. Nosotros vamos, hacemos las evaluaciones correspondientes, nos llaman, yo compro todo lo que yo necesito, pero yo tuve un sueño. Justamente la noche antes en que nosotros nos íbamos a enganchar, yo me soñé que yo me iba a morir si yo me hubiese... si yo hubiese entrado a la institución. Dios mío. Pero solamente lo vi como un sueño y decidí ir, pasamos centro y nos graduamos. Ahí en el centro, gracias a Dios, tuvimos un buen testimonio, nos conocieron como hombres de Dios, pero inmediatamente nosotros nos graduamos, ahí yo puedo decir es que inicia mi guerra y ahí es que se concretiza esa palabra que yo le había pedido al Señor de que quería un testimonio. Gloria a Dios. Viví una situación que no puedo argumentar mucho por causa de una institución, de que trabajamos para una institución. Claro que sí, claro. Pero puedo decirte que yo vi al Espíritu Santo obrando de una manera sobrenatural en mi vida, tanto así que yo recuerdo que mientras yo estaba haciendo servicio, estaba en una torre trabajando, estaba predicando, no tenía con qué entretenerme, no tenía celular, no tenía nada, y comencé a predicar. O sea, uno mismo, cuando uno ama lo que uno hace,
eso es lo que nosotros hacemos en todos los lugares. Comencé a predicar, comencé a vociferar al aire porque me encontraba en un espacio alto, en una torre, haciendo servicio. Comencé a vociferar, eran como eso de las 2 o las 3 de la mañana. El caso es que yo siento como que podría decir que el Espíritu Santo me arrebató. Mi conciencia estaba ahí, pero mis labios decían otras cosas diferentes a lo que yo tengo en la mente. Wow. Yo comencé a interceder por el lugar donde yo estaba trabajando, comencé a orar, comencé a gritar, comencé a pedirle al Señor misericordia. Nunca pedí por mi hijo, nunca pedí por mi mamá, por mi familia. O sea, fue como tan intenso la situación que se estaba creando, que solo intercedía por el trabajo. Dios mío. Eso fue, recuerdo yo, viernes, pasó sábado y hubo un compañero que dice que tuvo una revelación, o sea, que tuvo un sueño. Son de esas personas que manejan, o sea, que se sueñan y tienen números y cosas. Y dice, bueno, yo tuve un sueño que pasó esto y esto y esto. Y yo le digo a él, si tú te sueñas conmigo, no me lo digas, porque tú tienes la boca salada. Wow. Sí. Y lo cogimos a chiste. La madrugada de un domingo, lunes, sucede una situación en el trabajo, una novedad, la cual son de las que marcan las instituciones, donde fue algo de verdad que muy, muy, muy difícil. Y en ese momento fue donde yo confronté lo que yo le pedí al Señor. Dios mío. Eso me confrontó, eso me llegó a la mente. Y en ese momento fue donde yo me derrumbé, me alejé del Señor. Pero me alejé del Señor fuera de los púlpitos, fuera de todo, y comencé a reclamarle a Dios. Dios mío. Comencé a gritarle al Señor, comencé a decirle que por qué permitió que sucediera esa situación, que por qué, si yo siempre le fui fiel, si yo siempre estuve ahí. Y ahí fue que recuerdo que una persona se me acercó y me dijo, no hay una hoja que no caiga sobre la faz de la tierra que el Señor no lo permita. Así es. Y hubieron personas de parte de Dios que comenzaron a motivarme, comenzaron a hablarme, pero yo tenía una incomodidad con Dios, que yo asistía a la iglesia, pero era como que no, o sea, no me sentía nada. Dios mío. Yo sentía que dentro de la situación que yo debía estar muerto, wow. No quería vivir. Me sentí golpeado, sacudido fuertemente. Fue algo que me marcó de una manera sobrenatural. Dios. El caso es que luego de aproximadamente 2 años que me encontraba de esa manera, me siento en otro lugar donde estoy, en un puesto de servicio, y le digo al Señor, desde hoy en día, desde este día me voy a levantar. Inmediatamente, oye, yo desde que yo me alejé del Señor, los 2 años que yo duré fueron los 2 años de paz y de tranquilidad más grande que yo había tenido. Dios mío. Fue algo de verdad que yo lo disfruté. En el momento que yo le digo al Señor que ya es hora de que yo me levante, entonces las situaciones que yo había vivido comenzaron a golpearme. Wow. Comencé a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico en el trabajo, tanto así que nosotros quizás sabíamos que eran cosas espirituales que nos estaban golpeando, sí. Pero nosotros como humanos llegamos a un momento donde nosotros tememos. Sí. Entonces comencé a ir a un psicólogo. Wow. Fue algo sobrenatural y gracias a Dios con la psicóloga que me topé, una mujer de Dios, cristiana, gracias a Dios, y cada vez que iba a la sección nosotros siempre hablábamos de Cristo. Dios mío. Era todas las sesiones y me sentía bien, cada vez que iba me sentía bien, casi no hablábamos del tema, solamente hablábamos de Cristo. Dios. Solamente hablábamos de Dios, y así decido activarme, ahí decide, vamos a decir, el ojo del huracán a comenzar a golpearme, a comenzar a atacarme. Yo no dormía, yo buscaba la manera de conciliar el sueño, no podía. Los problemas en la casa, wow. En la casa la mamá del niño comenzó a golpearme, a atacarme, que yo no le daba para el niño. Cosas que en verdad no eran tan ciertas, sí. Pero cuando el enemigo quiere utilizar algo para dañarte, usa a quien incluso tenemos a nuestros lados para hacernos daño. Si no podemos utilizar al mismo Job,
que el enemigo tuvo que usar a la mujer para poder desalentar a Job y decirle que abandonara la fe que él tenía. Dios mío. De verdad que sí. Wow. Me gozo, profeta, porque realmente uno vive cosas y hay personas que arrastran situaciones que uno tiene que vivir por desobediencia, por ejemplo, desobediencia que usted vivió y eso arrastró a usted una serie de situaciones que luego le marcaron. Pero vemos como Dios nunca desampara a sus hijos y el hombre que tiene marca, que tiene propósito, que tiene un depósito de Dios en su vida, no hay infierno que pueda destruir lo que Dios ha dicho de ti. El Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Yo creo que hay mucha gente que le da mucha fuerza a lo que son los demonios, a lo que son los espíritus. Cristo dijo, los demonios no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Creemos que Dios tiene un propósito y el único que lo puede destruir, detener o atrasar es el hombre, porque Dios siempre está dispuesto a usarnos, a levantarnos, a hacer cosas grandes con nosotros. Este testimonio me ha marcado porque vemos como un niño criado en el Evangelio que lo marcaron con algunas cosas, malas enseñanzas, una forma equivocada de ministrar la palabra, pero que Dios en su misericordia te fue llevando, profeta. Y me gozo que el día de hoy tú estás acá y nos hablas del deseo, del hambre que tienes por Dios, de cómo Dios ha cambiado tu vida, cómo estás en tu iglesia, cómo Dios te ha dado un hogar, un matrimonio, y Dios ha obrado a tu favor porque Dios siempre es bueno. Y todo el tiempo Dios hace su voluntad en nosotros. Queremos para terminar que tú le des un consejo a la multitud, gloria a Dios, que le dé la palabra a la gente que está ahí, le diga a esa gente que están peleando batalla, que están librando una lucha, que han dicho, yo no puedo. ¿Qué tú le puedes decir? Recomendarle a esa gente que están ahí, cómo ellos pueden salir de la guerra, cómo ellos pueden superar las cosas que vienen por causa de la desobediencia. Cuéntale, hermano, fluye en el nombre de Jesús con esa palabra. Amén, amén, amén. Bueno, yo creo que hay guerras que algunas veces tienen cumplimiento en nuestra vida, pero cuando nosotros comenzamos a cuestionar a Dios, detenemos quizás los resultados que Dios quiere darnos a nosotros. Así es. Puedo decirte que duré mucho tiempo cuestionando a Dios y eso me hizo daño. Por lo que yo les recomiendo a todas las personas que quizás puedan ver este pequeño testimonio, que cuestionar a Dios es una de las peores cosas que nosotros como cristianos hacemos. Así es. Porque Dios no ha prometido en el momento en que usted decide servirle que Él va a estar con nosotros. Nunca nos ha dicho que Él va a estar con nosotros simplemente en las buenas, cuando nosotros estemos fluyendo en escenarios internacionales o cuando nosotros estemos fluyendo donde nosotros querramos hacerlo. Yo puedo darte como testimonio que yo he visto a Dios fluyendo más en los lugares como más humildes, más tranquilos. He visto más la evidencia de Dios que cuando yo lo veo en una de las megas iglesias que nosotros estamos acostumbrados a ver, aunque a Dios no lo encasillamos en ningún lugar. De verdad que Cristo es la experiencia que todo ser humano puede tener. Les recomiendo a todo el mundo que busque de Cristo, dice la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, cosa que ninguno de nosotros en una situación como esa podemos hacer. Nosotros preferimos ver el mundo destruido y no entregar a uno de nuestros hijos para salvar a una comunidad X o para salvar al mundo. Y sin embargo, Dios en su misericordia entregó a su Hijo. Y no simplemente entregarlo, sino que Él viera a su Hijo morir ahí en la cruz y que viera incluso al mismo Hijo gritar y decir que tenga clemencia. Que si es de su voluntad que pasara de Él esa copa. Son todas las cosas que un padre verdadero es capaz de hacer por sus hijos. Así es. Wow. Hay un gozo en mi alma, en mi corazón, a escuchar cómo usted le está transmitiendo este mensaje a la multitud, a la gente que está ahí viendo el video, a la gente que sabe que Dios le está hablando, a la gente que está consciente de que este mensaje fue para ellos, que este testimonio es para ellos, de que ellos pueden lograr lo que ellos se proponen, de que Dios puede hacer con ellos como Él dijo. A veces uno, como ser humano, le llega la duda, el temor, le llega el miedo, le llega la batalla de no confiar, de no creer en la palabra, en la promesa de Dios. Yo creo que Dios sigue cumpliendo su promesa. ¿Tú tienes algún recuerdo de alguna promesa que Dios te haya hecho, que tú ahora mismo en la actualidad digas, estoy viendo la promesa
Pastor, sí, mire, recuerdo que Dios me habló de esto y lo estoy viviendo. La promesa más grande que Dios hizo en mi vida es que estoy aquí. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque historia tras historias, situaciones tras situaciones, según la lógica humana, no debería de estar aquí. Debería estar 5 metros bajo tierra. Gloria Y a Dios. sin embargo, Dios ha permitido que hoy día yo estuviera aquí compartiendo de la grandeza de Dios en mi vida. No hay un testimonio más grande que tú saber que tú tienes un tiempo extra en un lugar porque Dios decidió agregarle, quitarle ese punto y final a tu vida y agregarle un punto y aparte para una continuación, pero con Cristo. Así es. Wow, tremendo. Poderoso, hermano, lo que escuchamos ahora mismo. Esto es impactante. Tus padres siguen el evangelio. ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo se sienten tus padres? ¿Todavía son cristianos ellos? Gracias a Dios todos somos cristianos. Wow. Tenemos uno dentro de la casa, el caconcito de la casa, es normal. Estamos trabajando con él, pero gracias a Dios es el único. Después todos servimos al Señor. Dios está obrando y ha obrado en tu familia. Amén, así es. Es una súper bendición, hermano. Escuchar cosas como esta nos impactan y nos ayudan a seguir creyendo. Tu padre que estás orando por tus hijos, tu madre que estás orando por tus hijos, tu hermana que está orando por tu hermano y viceversa. Sigue creyendo, sigue confiando, sigue abrazando la palabra. Gloria a Dios. Como aquella palabra que le dijo Pablo al centurión, el que cuidaba la cárcel. Él le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una promesa que le siguió. Tú recibes a Dios y tú serás salvo tú y tu casa. Algunos de nosotros tenemos que empezar a reclamar esas promesas, tenemos que empezar a reclamar esa palabra, tenemos que empezar a creer a esa palabra que viene del cielo y que se va a cumplir en cada uno de nosotros. Bien, ya estamos casi para concluir esta parte, pero no quiero concluir sin que antes usted haga una oración por toda esa multitud. Ore como Dios ponga en su espíritu, como Dios ponga en tu mente, por toda esa gente que está viendo este video ahora mismo, que lo está mirando, que está diciendo gloria a Dios, que está dando lágrimas, diciendo se puede, voy a creerle a Dios, hay que seguir orando, mi familia de Cristo. Ore por ellos, por liberación, por salvación y para que un milagro pueda ocurrir en ellos. Sí, así es. Gloria a Jesús. Gracias. Amante Dios, Padre celestial. Gracias. En este momento, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú has permitido que estemos acá, Dios mío, impactando vidas. Señor. Cosas importantes, Dios mío, que quizás otras plataformas no han hecho, pero sin embargo tú has utilizado dentro de ellas una que pueda ser capaz de marcar vidas, de marcar almas, Señor, porque sabemos que solo en ti hay salvación, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos, Señor, esas personas ahora mismo que están viviendo situaciones, que están viviendo problemas, Dios mío, sabemos que tú eres el Dios de ellos, sabemos que tú eres, Dios mío, su Padre por excelencia. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor, te pedimos por ellas, Dios mío, todo espíritu de depresión que pueda estar atormentándolos, diciéndole, Dios mío, que ellos no son nada, podemos decirle que sí, que solo en ti hay, Dios mío, salvación y solo en ti hay liberación. Ahora, Padre, te pido que tú los guardes, los protejas, Dios mío, y que quites de ellos ese espíritu de incredulidad, Dios mío, que hace que ellos no puedan aceptarte, amado Dios. Que tú puedas dar esa paz, Dios mío, que hoy nosotros, incluso encontrándonos en situaciones difíciles, hemos podido entender. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Profeta, su nombre otra vez, sus redes sociales si tiene para que la gente le conozca y se identifique con usted. Bueno, mi nombre es José Gabriel García. En cuanto a redes sociales, soy un poco análogo, no me gusta mucho eso de las redes sociales. Qué bendición. Uso WhatsApp porque... Dele su WhatsApp a la gente ahí. 829-858-8757. Y estamos aquí. Amén. Para oraciones, hermano, ahí está el cielo del Señor. Amén. Ya ustedes escucharon, estamos gozosos, nos sentimos bien. ¡Qué bendición! Dios te bendiga. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete a Excelencia Cristiana Televisión. Comparte este video. Dile a alguien, Dios me habló. Quiero que escuche esto. Dile a una familia, escuché la voz de Dios. El testimonio me impactó. Que alguien reciba esto que tú también estás recibiendo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación.
ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.